5 minutos. Con su permiso, presidente, nosotros vamos a votar en contra de este acuerdo en un acto de congruencia elemental. Nos opusimos a la reforma constitucional, votamos en contra de la legislación secundaria, nos opusimos al circo de la tómbola, no podríamos bajo ninguna circunstancia avalar esta etapa del proceso. Y nos opusimos porque consideramos que el proceso está viciado de origen por 3 razones fundamentales. En primer lugar, porque sostenemos que quien tiene el control de los que aparecen y de las que aparecen en las boletas electorales, tiene el control de la elección. Y nosotros sostenemos que al ustedes como Morena tener el control de quién va a aparecer en las boletas, le están tomando el pueblo, le están tomando el pelo al pueblo de México, diciendo que va a haber voto libre, directo y secreto. Tienen el control porque la presidenta es emanada de su partido, tienen el control porque tienen mayoría en ambas cámaras y tienen el control porque en una trampa enorme agregaron un transitorio segundo a la reforma constitucional y establecieron que para que la Corte proponga se requieren 8 votos, cuando ustedes saben que al separarse el ministro Luis María Aguilar entre Lenia Batres, Loreta Ortiz Alf y Yasmín Esquivel tendrán derecho de veto. No vamos a avalar una elección en donde ustedes tienen el control total de quién aparece en las boletas. Segundo, porque en un circuito judicial como el de la Ciudad de México puede haber hasta 2,300 candidaturas. Es un absoluto disparate y es antidemocrático porque la gente no puede emitir un voto informado cuando puede haber hasta 2,300 candidaturas. Y tercero, porque ya en el exceso absoluto crean un tribunal de disciplina con la facultad de destituir a cualquier juez, a cualquier magistrado de tribunal colegiado de circuito y además lo crean como instancia única e inapelable. Por eso vamos a votar en contra. Y me quiero referir al proyecto que ha circulado el ministro Juan Luis González Alcántara, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está proponiendo declarar inconstitucional su reforma judicial. Lo primero que quiero decir es que es absolutamente inaceptable que ustedes se atrevan a descalificar al ministro Juan Luis González Alcántara. Aquí no va a funcionar su argumento sobado de que esos ministros de la época neoliberal que defienden los privilegios del antiguo régimen, lo único que hacen hoy es estar al servicio del pasado. ¿Y saben por qué no va a funcionar ese argumento? Porque entre el año 2000 y el año 2004, quien era jefe de gobierno de la Ciudad de México era Andrés Manuel López Obrador. Y durante ese mismo periodo, Juan Luis González Alcántara era ni más ni menos que el presidente del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México. 4 años coincidieron, López Obrador como jefe de gobierno, Juan Luis González Alcántara como presidente del Tribunal Superior de Justicia. Si alguien lo conoció a detalle, fue el propio Andrés Manuel López Obrador. En enero de 2018, Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato, planteó una terna. Dijo él, las personas más calificadas de México para ser fiscal general de la República. Y en esa terna volvió a incluir a Juan Luis González Alcántara. Sí, senadora Rodríguez, ¿con qué objeto? Y el orador me acepta una pregunta. Senadora Naya, me pregunta a la senadora Rodríguez si le acepta una pregunta. Por favor, dígale a la senadora Rodríguez que sí le acepto la pregunta.
Tiene 1 minuto, senadora Rodríguez, para preguntar y tiene el senador Anaya 2 minutos para contestar. Gracias, presidente. Y gracias, senador, por aceptarme la pregunta. Coincido con lo que está diciendo ahorita respecto al ministro Alcántara. Lo que quisiera yo saber es cuál es su postura respecto al proyecto que presenta el ministro Alcántara, por favor. Adelante, tiene 2 minutos. Con mucho gusto. Concluyo la idea y respondo precisamente esa pregunta. No nos pueden salir con que es un ministro del antiguo régimen. Un segundo, senador Anaya, para que no paren el reloj, para no interrumpirlo, tiene 2 minutos y una vez que culmine se echa a andar el tiempo que tiene de intervención, para no interrumpirlo diciéndole que ya terminó el tiempo. Adelante. ¿Y dónde veo los 2 minutos? Aquí ¿En qué en reloj? este de la derecha, Muy bien. ahí tienes, ya regresaron a 0 para que empieces tu respuesta y una vez que termine, enfrente tienes el tiempo que te queda. Gracias, Adelante. presidente. Pero por si eso fuera poco, a principios de diciembre de 2018, la primera terna que envió Andrés Manuel López Obrador a este Senado de la República incluía ni más ni menos que a Juan Luis González Alcántara. Juan Luis González Alcántara llegó a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, propuesto por el entonces presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y finalmente requirió del voto de las 2/3 partes. Y esas 2/3 partes se las dio ni más ni menos que el grupo parlamentario de Morena. Entonces no nos vengan hoy con el cuento de que esa resolución es de un ministro del antiguo régimen de la época neoliberal. No, es un proyecto de un ministro propuesto por Andrés Manuel López Obrador y votado por mayoría calificada por ustedes, por el grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República. No coincidimos en todo, senadora, con el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, pero me voy a referir a aquello en lo que sí coincidimos. Sí coincidimos en que la Corte, claro que es competente para resolver sobre la inconstitucionalidad de una reforma constitucional, como aquí lo dijimos en su momento. Segundo, sí coincidimos en que la Constitución contiene principios fundacionales. Dice el ministro y dice bien, somos una república representativa, laica, democrática y federal. Eso no lo puede cambiar el poder revisor de la Constitución. No somos el constituyente del 17, somos el poder revisor que debe respetar derechos humanos y principios fundacionales. Coincido con el ministro González Alcántara en que es un disparate que en un solo circuito judicial haya hasta 2,300 candidaturas y que a cada candidata y a cada candidato le toque para hacer campaña 2,5 segundos. Sí, un momento, senador Anaya. ¿Con qué objeto, senadora González Márquez? Sonido en el escaño de la senadora González Márquez. Perdón, ando aquí ya. Mayuli Mayuli Martínez. Mayuli Latifa, Latifa presidente. Martínez Simón. Martínez Simón. Una disculpa, Ese es senadora el nombre completo. Latifa Martínez Simón. Sí, a ver, presidente, nada más, si me pudiera a través de su conducto hacerle una pregunta al orador, si me la Senadora permite. Anaya, la senadora Martínez Simón le pregunta si le acepta un cuestionamiento. Senador presidente, dígale por favor a la senadora que sí acepto su pregunta. Adelante, senadora Martínez Simón, tiene 1 minuto para hacer la pregunta y tiene hasta 2 minutos para responder. El mecanismo será el mismo. Una vez que termine su tiempo de respuesta, se echará a andar el tiempo que le queda. Adelante. Gracias. Senadora Naya, nada más para poder clarificar, acaba usted de decir que en parte está su postura o concuerda con este proyecto de resolución. Ante esta eventual resolución que pueda darse en la Corte, saber con claridad sobre si se declara la inconstitucionalidad de la reforma al Poder Judicial,
su posición al respecto. Es decir, entiendo que señala en particular algunos puntos en los que usted coincide y otros en los que no. ¿Pudiera aclarar al respecto, por favor? ¿Tengo la palabra, presidente? Claro, tiene la palabra, senadora Anaya, hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. Con mucho gusto. Como decía, coincidimos en parte con esa resolución. Coincidimos en que sí es competente la Corte para resolver sobre inconstitucionalidad de esa mal llamada reforma judicial. Coincidimos en que hay principios fundacionales que no se pueden modificar porque el poder revisor no es el poder constituyente del 17. Y coincidimos en que es un disparate afirmar que va a ser una elección democrática cuando a cada candidata y a cada candidato les van a dar 2 segundos y medio de tiempo aire. Y coincidimos también en que crear un tribunal de disciplina que puede destituir a cualquier juez, a cualquier magistrada como instancia única, viola la división de poderes porque viola la independencia judicial. Contestando su pregunta y con esta idea concluyo, más allá de que podamos coincidir o diferir con este proyecto del ministro González Alcántara, lo que debiera ser nuestro compromiso es acatar la resolución del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No puede funcionar la República, no puede funcionar la democracia si no acatamos las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Termino como empecé. Votamos en contra de esta reforma en su etapa de reforma constitucional. Nos opusimos a la legislación secundaria, nos opusimos al circo de la tómbola. No podemos avalar hoy ese comité de evaluación de México. 4 años coincidieron. López Obrador como jefe de gobierno, Juan Luis González Alcántara como presidente del Tribunal Superior de Justicia. Si alguien lo conoció a detalle, fue el propio Andrés Manuel López Obrador. En enero de 2018, Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato, planteó una terna. Dijo él, las personas más calificadas de México para ser fiscal general de la República. Y en esa terna volvió a incluir a Juan Luis González Alcántara. Sí, senadora Rodríguez, ¿con qué objeto? Y el orador me acepta una pregunta. Senadora Anaya, me pregunta a la senadora Rodríguez si le acepta una pregunta. Por favor, dígale a la senadora Rodríguez que sí le acepto la pregunta. Tiene 1 minuto, senadora Rodríguez, para preguntar y tiene el senador Anaya 2 minutos para contestar. Gracias, presidente. Y gracias, senador, por aceptarme la pregunta. Coincido con lo que está diciendo ahorita respecto al ministro Alcántara. Lo que quisiera yo saber es cuál es su postura respecto al proyecto que presenta el ministro Alcántara, por favor. Adelante, tiene 2 minutos. Con mucho gusto. Concluyo la idea y respondo precisamente esa pregunta. No nos pueden salir con que es un ministro del antiguo régimen. Un segundo, senadora Anaya, para que no paren el reloj, para no interrumpirlo, tiene 2 minutos y una vez que culmine se echa a andar el tiempo que tiene de intervención, para no interrumpirlo diciéndole que ya terminó el tiempo. Adelante. ¿Y dónde veo los 2 minutos? Aquí ¿En qué en reloj? este de la derecha, Muy bien. ahí tienes, ya regresaron a 0 para que empieces tu respuesta y una vez que termine, enfrente tienes el tiempo que te queda. Gracias, adelante. presidente. Pero por si eso fuera poco, a principios de diciembre de 2018, la primera terna que envió Andrés Manuel López Obrador a este Senado de la República incluía ni más ni menos que a Juan Luis González Alcántara. Juan Luis González Alcántara llegó a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, propuesto por el entonces presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y finalmente requirió del voto de las 2/3 partes
Y esas 2/3 partes se las dio ni más ni menos que el grupo parlamentario de Morena. Entonces no nos vengan hoy con el cuento de que esa resolución es de un ministro del antiguo régimen de la época neoliberal. No, es un proyecto de un ministro propuesto por Andrés Manuel López Obrador y votado por mayoría calificada por ustedes, por el grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República. No coincidimos en todo, senadora, con el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, pero me voy a referir a aquello en lo que sí coincidimos. Sí coincidimos en que la Corte, claro que es competente para resolver sobre la inconstitucionalidad de una reforma constitucional, como aquí lo dijimos en su momento. Segundo, sí coincidimos en que la Constitución contiene principios fundacionales. Dice el ministro, y dice bien, somos una república representativa, laica, democrática y federal. Eso no lo puede cambiar el poder revisor de la Constitución. No somos el constituyente del 17, somos el poder revisor que debe respetar derechos humanos y principios fundacionales. Coincido con el ministro González Alcántara en que es un disparate que en un solo circuito judicial haya hasta 2,300 candidaturas y que a cada candidata y a cada candidato le toque para hacer campaña 2,5 segundos. Sí, un momento, senador Anaya. ¿Con qué objeto, senadora González Márquez? Sonido en el escaño de la senadora González Márquez. Perdón, ando aquí ya. Mayuli Mayuli, Latifa, Latifa Martínez Simón. Martínez Simón. Una disculpa, Ese es senadora. el nombre completo. Latifa Martínez Simón. Presidente, nada más, si me pudiera a través de su conducto hacerle una pregunta al orador, si me la Senadora permite. Anaya, la senadora Martínez Simón le pregunta si le acepta un cuestionamiento. Senador presidente, dígale por favor a la senadora que sí acepto su pregunta. Adelante, senadora Martínez Simón, tiene 1 minuto para hacer la pregunta y tiene hasta 2 minutos para responder. El mecanismo será el mismo. Una vez que termine su tiempo de respuesta, se echará a andar el tiempo que le queda. Adelante. Gracias. Senadora Anaya, nada más para poder clarificar, acaba usted de decir que en parte está su postura o concuerda con este proyecto de resolución. Ante esta eventual resolución que pueda darse en la Corte, saber con claridad sobre si se declara la inconstitucionalidad de la reforma al Poder Judicial, su posición al respecto. Es decir, entiendo que señala en particular algunos puntos en los que usted coincide y otros en los que no. ¿Pudiera aclarar al respecto, por favor? ¿Tengo la palabra, presidente? Claro, tiene la palabra, senadora Anaya, hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. Con mucho gusto. Como decía, coincidimos en parte con esa resolución. Coincidimos en que sí es competente la Corte para resolver sobre inconstitucionalidad de esa mal llamada reforma judicial. Coincidimos en que hay principios fundacionales que no se pueden modificar porque el poder revisor no es el poder constituyente del 17. Y coincidimos en que es un disparate afirmar que va a ser una elección democrática cuando a cada candidata y a cada candidato les van a dar 2,5 segundos de tiempo aire. Y coincidimos también en que crear un tribunal de disciplina que puede destituir a cualquier juez, a cualquier magistrada como instancia única, viola la división de poderes porque viola la independencia judicial. Contestando su pregunta y con esta idea concluyo, más allá de que podamos coincidir o diferir con este proyecto del ministro González Alcántara, lo que debiera ser nuestro compromiso es acatar la resolución del Pleno
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No puede funcionar la República, no puede funcionar la democracia si no acatamos las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Termino como empecé. Votamos en contra de esta reforma en su etapa de reforma constitucional. Nos opusimos a la legislación secundaria, nos opusimos al circo de la tómbola. No podemos avalar hoy ese comité de evaluación que no es más que la representación de Morena para poner a los suyos en el Poder Judicial y para tomar por asalto el Poder Judicial. Por eso, el voto del Grupo Parlamentario del PAN será en contra. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.